Saludo mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Le saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Hoy domingo 8 de enero, la iglesia celebra el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a leer y meditar el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Les invito para que ustedes también puedan buscar, para que lean conmigo, para que puedan conmigo escudriñar las escrituras, para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, porque Mateo 4:4 nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, nos dice que así como baja del cielo la lluvia, la nieve, bajan a la tierra, la mojan, y no vuelven hasta hacerla fecundar. Asimismo, la palabra de Dios, cuando viene de Dios hacia nosotros, no regresa a Él sin antes en nosotros hacer el propósito que es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a dejarnos iluminar de ella, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, nos dice allí en Hebreos 4:12 y 13. Y también la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero, en el camino, en nuestro caminar. Nos dice allá en el Salmo 119, versículo 105. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo del 13 al 17. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿tú vienes a mí? ¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti? Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado Jesús, salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado. En él me complazco. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos y amados hermanos en Jesucristo. Gracias por estar presentes. Hoy domingo 8 de enero de 2023. Hoy la iglesia está celebrando la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el bautismo es el primero de los 7 sacramentos de los medios de salvación instituidos por Jesucristo. Cada sacramento es bíblicamente, viene de la Biblia, viene de Dios. Ninguno de ellos fue inventado. Hoy hablaremos acerca de el bautismo. Aquí vemos que Jesucristo vino hacia Juan para que Juan lo bautizase. Juan quiso disuadirlo: yo no merezco bautizarte, más bien eres tú quien me debes bautizar a mí. Jesús le dice: así debemos de cumplir. Y Juan acepta y le bautiza a Jesús. Ahí está el primer sacramento de nuestra Santa Madre Iglesia, una y única, que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, fundó y se adquirió con su propia sangre, nos dirá ya en Hechos 20:28. Bien, el bautismo. El bautismo, mis hermanos y mis hermanas, tiene muchos beneficios. Primeramente,
Por ejemplo, podríamos ver allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 y 39, dice, Pedro les contestó, está hablando con los grandes, con los papás, Pedro les contestó, arrepiéntanse y háganse bautizar para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes, papás, y para sus hijos. Entonces aquí vemos que el bautismo está abierto para los grandes y para los pequeños. Allá en San Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, que decía Jesús, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo vamos a hacer que todos los pueblos sean discípulos de Jesucristo? Dice Jesús, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Todos, grandes, pequeños y niños. Por ejemplo, podríamos ver ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos de 31 al 33, donde se bautiza el carcelero, se bautiza él y toda su casa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 31 al 33. Entonces, los niños pueden bautizarse a través de la fe de sus papás. También ustedes y yo podríamos ver, analizar, escudriñar las Escrituras y hoy aprender que los niños tienen pecado. ¿Y para qué es el bautismo? Número 1, para borrar los pecados de los grandes y de los niños, para borrar el pecado original, el pecado que viene desde el origen, desde la desobediencia de Adán y Eva. Romanos 5:19, un solo hombre dentro del pecado y todos fueron constituidos pecadores por la desobediencia de Adán. Salmos 51, versículo 7. Mira que en pecado me concibió mi madre. Entonces con el bautismo se borra ese pecado, porque Pedro dice en Hechos 2:38 que el bautismo es para el perdón de los pecados, un beneficio. Segundo beneficio, para recibir el Espíritu Santo. Una pregunta de corazón a corazón, sinceramente, para ustedes, mis hermanos y mis hermanas que tienen niños que aún no han bautizado. ¿Ustedes quisieran que sus hijos, que de sus hijos sea borrado el pecado original? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Ustedes quisieran que sus hijos reciban el don del Espíritu Santo? Pregunta número 2. Vemos dos beneficios. Primero, se borra el pecado original. Número 2, se recibe el don del Espíritu Santo. Número 3, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. A través del bautismo pasamos a ser miembros de la una y única iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual es el cuerpo y Jesús es la cabeza. Colosenses 1:18. Jesús es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y cuando bautizamos a nuestros niños, ellos pasan a formar parte de ese cuerpo, que es la iglesia, de la cual Jesucristo es la cabeza. Miren, tercer beneficio. 4. Gálatas capítulo 3, versículos 27 al 29. Porque todos los bautizados en Cristo de Cristo se han revestido. Cuarto beneficio. ¿Qué pasa al momento de bautizarnos y de bautizar a nuestros niños? Nos revestimos de Jesucristo. La pregunta sería para los hermanos y hermanas que aún no han hecho bautizar a sus niños. ¿Ustedes quieren que sus niños y niñas estén revestidos de Jesucristo? Gálatas 3:27 dice, porque todos los bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, pues todos pasan a ser coherederos según la promesa. Mire, quinto beneficio, pasamos a ser coherederos del cielo, pasamos a ser herederos del cielo, hijos de Dios. Antes del bautismo, simplemente criaturas de Dios. Ya con el bautismo, pasamos a ser hijos de Dios, herederos del cielo. Otra, 1 Pedro 3:19 en adelante, nos va a decir que el bautismo es para la salvación. El bautismo nos sirve para la salvación. Como ustedes ven, hermanos y hermanas, el bautismo es muy importante, es un sacramento. Hoy, en esta breve explicación, para que todos puedan entender desde el más pequeño hasta el más grande, les hemos explicado con capítulo, con versículo, para que nos alimentemos de la palabra del Señor, para que abramos nuestro corazón y, como dicen Hebreos 3:12, para que no seamos
para que no cometamos apostasía siendo incrédulos. En Hebreos 3:12 nos dice que no haya entre ustedes alguien de un corazón, de mal corazón, que se aparte de la verdad y se aparte de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy les he mostrado los beneficios del bautismo. Número 1, borra el pecado original. Número 2, recibimos el don del Espíritu Santo. Número 3, pasamos a ser miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, nos revestimos de Jesucristo. Número 5, somos coherederos del cielo. Número 6, nos sirve para la salvación. Número 7, se borra el pecado original. Miren, todos estos beneficios se están perdiendo aquellas personas que aún no han sido bautizadas, y también aquellas personas están privándoles de esos dones de Dios que son gratuitos y que son medios de salvación a aquellas personas que aún no han hecho bautizar a sus niños, a sus niñas. Aquí pueden retroceder el video, sacar sus Biblias y comprobarlo, para que quien tenga ojos vea, para que quien tenga oídos oiga. Ahora quiero aclarar otra cosa. Muchos dicen, pero Jesús se bautizó en el río y tenemos que bautizar en el río. No, Jesús se bautizó en el río, pero ¿quién lo bautizó? ¿Quién? Juan. Lo bautizó Juan. Vamos a leer aquí en el Evangelio de hoy, San Mateo 13:16. Una vez bautizado Jesús, San Mateo capítulo 3, versículo 16. Una vez bautizado Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vino y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Pregunta. Jesús fue bautizado en el río, pero al salir Jesús del río, ahí es cuando recibe el Espíritu Santo, ¿cierto? Así nos dice aquí, le voy a leer otra vez. San Mateo 3:16. Una vez bautizado Jesús, salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Pregunta, ¿el Espíritu de Dios que baja del cielo en forma de paloma y se posa sobre Jesús era dentro o fuera del río? Fuera del río. Entonces es una forma muy equivocada de pensar que hay que bautizarse en el río. No, eso era el bautizo de Juan. Le voy a mostrar en Hechos 19, del 1 en adelante, vamos a ver los dos bautismos. Uno el bautismo de Juan, otro el bautismo de Jesucristo. Y nosotros estamos llamados a renacer de nuevo, como dice en San Juan 3:5, que tenemos que renacer del agua y del Espíritu. Que tenemos que renacer de nuevo. Tenemos que renacer de nuevo a través del bautismo de Jesucristo. El agua, el fuego, la paloma son simplemente símbolos del Espíritu Santo. Por ejemplo, allá en el cenáculo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4, cuando los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo, cuando bajan las lenguas de fuego, se posan sobre ellos, ustedes ven que ellos no fueron sumergidos en el río, ellos no fueron bautizados en el río, sino ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, en esa forma simbólica de esa lengua de fuego. Como les repito otra vez, el fuego, la paloma, el agua son símbolos del Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 1 al 6. Busquen conmigo, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 1 al 6. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso. Atravesando las regiones altas, encontró allí a algunos discípulos y les preguntó, verán, estamos en Hechos 19:2. Atención, mucha atención. Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe en Jesucristo? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Ellos habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Vamos a ver más adelante. Pero ellos ni siquiera habían escuchado ni habían oído decir que se recibe el Espíritu Santo en el bautismo.
Bien, versículo 3, Hechos 19:3. Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Miren, Hechos 19:3, dice San Pablo, entonces, ¿qué bautismo han recibido? ¿Ven que hay dos bautismos? Entonces Pablo le pregunta, ¿cuál de ellos? ¿El bautismo de Juan o el bautismo de Jesucristo? Vamos a ver cuál de ellos han recibido, cuál bautismo ellos han recibido. Dice San Pablo, Hechos 19:3. Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Pácata. ¿Ven? Ellos recibieron el bautismo de Juan. El bautismo de Juan, que era en el río, es un bautismo que ese no aplica para nosotros. Y el bautismo, el bautismo de Jesucristo, que ese sí aplica para nosotros, el que nos hace renacer del agua y del Espíritu. Juan 3:5. ¿Ok? Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, con miras a un cambio de vida, por eso Jesús dice en Juan capítulo 3, versículo 5, hay que renacer del agua y del Espíritu. El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y nos dice aquí en Hechos 19:4, entonces Pablo les replicó, si bien Juan bautizó con miras a un cambio de vida, pedí al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, o sea, en Jesucristo. Esto es en Jesús. Pácata, otra vez. Hechos 19:4. Entonces Pablo les replicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús. ¿En quién? En Jesús. Otra vez, ¿en quién? En Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerle Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Entonces aquí el apóstol San Pablo nos aclara para que no haya dudas, para que quede clarito, clarísimo de una vez y para siempre, que el bautismo en el río es el bautismo de Juan, y ese no es el bautismo. El real bautismo para el nuevo pueblo de Dios. El bautismo para nosotros, el nuevo pueblo de Dios, es el bautismo en Jesucristo. Sumergirse en Jesucristo. Y no hay una cita. No hay una cita donde diga que solamente hay que bautizar a los grandes y no a los niños. Yo les mostré que hay que bautizar a todos, con capítulo, con versículo. Para que quien tenga ojos vea, para que quien tenga oídos oiga. Y quien tenga capacidad de creer en la palabra de Dios, crea. Juan 8:47. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Así que mis amados hermanos y hermanas, hoy hemos visto a través de las Sagradas Escrituras el sacramento del Santo Bautismo. Un abrazo para todos. Denle suscribir, denle compartir. Si desean apoyar a nuestro ministerio de predicación, de evangelización, pueden hacerlo utilizando el método seguro de PayPal. Carlos de Efrén, predicador católico, su hermano en Jesucristo. Les envía un fuerte abrazo de corazón a corazón. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que la bienaventurada Virgen María interceda por todas sus necesidades, por las mías y por las del mundo entero. Los quiero mucho y los amo en el amor de Jesucristo.